Y ahí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Bueno, recordando un poco sobre el tema de muestreo que vimos ya algunas sesiones atrás, el proceso de muestreo sabemos que es común pues a todos los sistemas de modulación de pulsos, ¿no? Y por lo general su descripción se hace en el dominio del tiempo. Entonces, mediante el muestreo, pues una señal analógica continua en el tiempo se convierte en una secuencia de muestra discreta de la señal, ¿no? A intervalos regulares, ¿no? Entonces, esta, este teorema de muestreo, eh, si recordamos también, establece que una señal continua de energía finita y limitada en banda, sin componentes espectrales, por encima de una frecuencia de máxima de muestreo, queda descrita básicamente especificando los valores de la señal a intervalos de la inversa de 2 veces esa frecuencia máxima, ¿no? Que básicamente sería el periodo, ¿no? Entonces, la señal así muestreada se puede recuperar mediante un filtro paso bajo, ¿no? Entonces, 2 veces la frecuencia máxima sabemos que es la frecuencia de Nyquist, ¿no? Entonces, si una señal, por ejemplo, x de t, limitada en banda, es decir, que no tiene componentes espectrales por encima de una cierta frecuencia máxima, se multiplica por un tren de pulsos o impulsos, en este caso, con intervalo constante t, t mayúscula. Bueno, eso se expresa en una versión, digamos, analítica. Vamos a ir a la pizarrita mejor. Ahí está la pizarrita. Ya. Entonces, queda expresado así, ¿no? Supongamos que es x de t la señal para una frecuencia máxima. Entonces, la secuencia que se genera como resultado de ese producto tiene esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces, la señal muestreada resultante, ¿cómo quedaría, no? ¿Cómo quedaría, no? Entonces quedaría de esta forma, ¿no? X sub m de n, en este caso, es igual a que esa secuencia, ¿no? Entonces, ahí n representa intervalo discreto de tiempo cada t segundos, ¿no? Entonces, la señal x de t menos nt, la que está acá, es una señal discreta y que está representada en la figura que he mostrado hace poco, ¿no? Que es esta que está aquí, la de arriba, cuya amplitud corresponde a la de la señal original en los puntos de muestreo. Entonces se dice también que la señal resultante está modulada por amplitud de pulsos, o sea, es una señal pan, ¿no? Entonces acá tenemos la señal x de t, acá tenemos el tren de pulsos o de impulsos, y el resultado es lo que está acá a la derecha, que es lo que se escribió en forma analítica, ¿no? Bueno, en el dominio de la frecuencia, la operación anterior pues equivale a la convolución, ¿no? Del espectro de la señal con el tren de impulsos, ¿no? Entonces, eso se muestra en esta figura que están aquí.
Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, a nivel analítico? Analíticamente sería de esta forma. Esto ya es a nivel de la frecuencia. Acá sería la convolución. Y esto que es igual, pues es igual a x de omega por la convolución de esta secuencia, ¿no? De este tren Dipur. Ahí está. Donde x de omega es la transformada de Fourier de x de t. Y la transformada de Fourier del tren de impulsos en el dominio del tiempo es otro tren de impulsos en el dominio de la frecuencia. Y eso se aprecia en esta figura de acá, la de arriba, donde dice 7,2. Esa es digamos, el espectro de la señal muestreada. Ahora, si el periodo de impulsos es t, que es pi sobre omega máximo, o sea, la inversa de 2 veces la frecuencia máxima, entonces los espectros no se traslapan, ¿no? Ahora, cuando la frecuencia de muestreo f sub 0, que es igual a omega sub 0 entre 2pi, es menor que la máxima frecuencia de la señal, entonces el intervalo de muestreo, pues en este caso t, aumenta y los espectros se traslapan, ¿no? Entonces, al recuperar la señal en banda base, mediante un filtro paso bajo, cuya respuesta se indicó en la figura de arriba, ¿no? Pues entonces se produce con señales analógicas, ¿no? Distorsión, digamos, en altas frecuencias y con señales digitales también, ¿no? Entonces, ¿qué se produciría ahí? Una interferencia entre símbolos, ¿no? Si, por otro lado, la frecuencia de muestreo es mayor que que 2 veces la frecuencia máxima, los espectros quedarían separados para una banda de guarda que será mayor cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, ¿no? Y que garantiza también la posibilidad de recuperar el espectro de la señal original, pero sin distorsión. Entonces esto se muestra acá en esta figura que están abajo, sería la 7,3. Esto es cuando la frecuencia de muestreo es menor que 2 veces la frecuencia máxima, existe un traslape. Y el otro caso, lo que está a la derecha, cuando es mayor, ¿no? Hay una banda de guarda o bandas de guarda que estarían separando los espectros y por lo tanto ahí no se produce ya distorsión. Entonces, si la frecuencia de muestreo es inferior a la frecuencia de Nyquist, en este caso sería pues no veces la frecuencia máxima, se produce ese traslape que hemos indicado, ¿no? Y se produce ahí un tipo de distorsión que se llama el aliasing, ¿no? Entonces, para evitar eso, ese tipo de distorsión, antes del muestreo, se coloca un filtro paso bajo, ¿no? Con atenuación grande a frecuencias superiores, digamos, a la frecuencia máxima, y el muestreo se realiza a una frecuencia ligeramente mayor que la de Nyquist, ¿no?
lo que produce, digamos, esa banda de guarda que está en la figura de la derecha, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el tratamiento anterior corresponde al caso de muestreo ideal, ¿no? En que la señal de interés se muestrea pues, con un tren de impulsos eh, delta sub t de t, ¿no? Bueno, en la práctica el muestreo no se realiza con impulsos, sino en realidad con pulsos de corta duración, ¿no? Una duración, digamos, T sub 1, digamos, ¿no? O T sub, para diferenciarlo del otro, ¿no? Y esto se muestra aquí en esta figura, ¿no? Esta T sub 1, ¿no? Y esto tiene también una representación en frecuencia, una transformada, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esta figura de los pulsos de muestreo, ya no sería impulsos, sino pulsos. Ahí el omega sub 0 sería 2pi por la frecuencia omega, la frecuencia sub 0, f sub 0, que es igual a 2pi entre t sub 0, que es el periodo, ¿no? Y que viene a ser en este caso, pues la frecuencia angular de muestreo, ¿no? Y t sub 0 viene a ser el periodo de repetición de los pulsos. Ahora, el espectro del tren de pulsos que constituye ahora la señal de muestreo ya no es un tren de impulso de la misma amplitud en el dominio de la frecuencia, sino que se trata de una secuencia de pulsos cuya envolvente en el dominio de la frecuencia es una función tipo sin o tipo sa, ¿no? Que sabemos que es el seno de x entre x, ¿no? Y eso sería con la figura que está acá a la izquierda, donde se muestra un lóbulo principal y lóbulos laterales decrecientes, ¿no? Entonces, para, digamos, corregir ese tipo de distorsión espectral, es necesario, pues, para la correcta recuperación de la señal, utilizar un ecualizador, ¿no? Cuya respuesta sea la inversa de la función sin de x, ¿no? Y eso se muestra en el diagrama que está acá a la derecha, este diagrama de bloques, ¿no? Ahí está la inversa de sin de x, ¿no? Y con eso, digamos, estaríamos compensando por el hecho de que ahora ya se usan pulsos y no impulsos, ¿no? Porque en el caso de impulsos es para el caso ideal, ¿no? Pero en la práctica son pulsos de duración muy angosta. Ahora, con relación a la modulación por amplitud de pulsos, este tipo de modulación es el resultado inmediato del muestreo de una señal analógica. Ahora, si una señal analógica, por ejemplo, voz, ¿no? Se muestrea a intervalos regulares, en lugar de tener una serie de valores continuos, pues se tendrían valores discretos a intervalos específicos, determinados en este caso por la que debe ser como mínimo pues, el doble de la frecuencia máxima de la señal muestreada, ¿no? Y esto se ve en esta figura que está acá, ¿no? Esta figura, digamos, 7,7 y 7,8, ¿no? Entonces, ahí vemos una señal, en este caso, pues, que va a multiplicarse con este tren de pulsos y da como resultado esta característica, que es una señal muestreada, ¿no? Para efecto de la recuperación, la señal muestreada se pasa por un filtro paso abajo y en teoría se debería recuperar la señal original, ¿no? Entonces, esta señal que se obtiene como resultado de ese producto de los pulsos es una señal PAN, ¿no? Es una señal PAN, ¿no? Entonces, la transmisión de las señales moduladas por amplitud de pulsos
condiciona en realidad, condiciona con respecto, digamos, a la respuesta en magnitud y en fase del sistema, ¿no? Debido a que los pulsos tienen corta duración. Ahora, por otro lado, pues el comportamiento de un sistema PAN, ¿no? Respecto al ruido, nunca puede ser superior a la de transmisión en banda base. Por otro lado, la modulación por amplitud de pulsos es el primer paso indispensable, digamos, en la conversión de señales analógicas a digitales, entendiéndose aquí que una señal digital es aquella que solamente tiene dos niveles, ¿no? Entonces la señal PAN es una señal discreta, pero no necesariamente digital. Entonces para eso se tienen otro tipo de modulaciones, ¿no? Que sería analógica de pulsos, ¿no? Como por ejemplo la modulación de duración de pulsos o anchura de pulsos, que es el PWM o PDM, la modulación por posición de pulsos, ¿no? Después tenemos la PCM, que es la modulación por codificación de pulsos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un caso de, el caso, digamos, voy a agregar un poquito esto, el caso de PCM, ¿no? Pero la figura anterior, ahí nos muestra, digamos, otros tipos de modulaciones. Tenemos PWM, que es anchura de pulsos, y PPM, que es posicionamiento de pulsos, ¿no? Entonces, en función de lo que se aplique o la modulación que se aplique, pues se genera un PWM o un PPM, ¿no? En base, digamos, a la señal que se tiene aquí, analógica versus este tren de pulsos para modulación, ¿no? Entonces la figura de la derecha, donde está el diagrama de PCM, indica ahí pues que la señal analógica ingresa a la etapa de muestreo, se obtiene la señal PAN, ¿no? Después se cuantifica ciertos niveles de cuantificación, se codifica y se obtiene la señal PC, ¿no? Ese es el procedimiento. Bien, entonces, para efectuar esta conversión, la señal muestrada PAN se aplica a través de una cadena de divisores de tensión a una serie de comparadores cuyo número es igual pues al de niveles de cuantificación, ¿no? Y esto se muestra aquí en esta figura. Es un, digamos, es una tarjeta, es un circuito para efecto de tener la cuantificación y codificación de la señal, ¿no? Entonces, la otra entrada a los comparadores procede pues de un voltaje de referencia específico, ¿no? Aplicado a un divisor de voltaje similar al anterior, pero con tanta resistencia como niveles de codificación tenga. Por ejemplo, para una codificación de 8 bits, se requieren pues 2 a la 8, que es igual a 256 niveles de cuantificación, que es una distribución normal para una modulación PCM, ¿no? Y por tanto se utilizarán pues 256 comparadores, ¿no? Muy bien. Ahora, otro de los, digamos, de los procesos, sabemos que ahí viene la cuantificación uniforme y no uniforme, con las leyes que ya conocemos, ¿no? Pero el, digamos, del punto de vista, por ejemplo, de la variante, ¿no? En cuanto a las cualidades e inconvenientes del PCM, básicamente se
se centran o se reducen a lo que es una predicción del tipo DPCM, ¿no? DPCM. Entonces, que es una variante en realidad del PCM, ¿no? Entonces, el DPCM no es otra cosa que un PCM diferencial. Entonces, cuando se muestra una señal a una frecuencia ligeramente superior a la frecuencia de Nyquist, pues la señal muestreada presenta una elevada correlación entre muestras adyacentes, ¿no? Es decir, en promedio, la señal no cambia entre muestras sucesivas. Entonces, como resultado de esto, pues la varianza de la diferencia entre muestras adyacentes es menor que la señal en sí, ¿no? Por lo tanto, la señal codificada en PCM contiene información redundante que no es indispensable para su adecuada recuperación en el receptor. De modo que si se elimina esta redundancia antes de la codificación, se tendrá una señal codificada más eficiente, ¿no? En este caso vendría a ser el principio en la modulación por codificación diferencial de pulsos. Entonces vemos ahí en la figura lo que es el transmisor y el receptor, lo que es un predictor de DPCM. En el transmisor, por ejemplo, la señal de entrada al cuantificador es el error de predicción, que está dado por la diferencia entre la señal muestrada de entrada y su predicción. La señal predicha se obtiene mediante un filtro predictivo lineal, cuya entrada es la versión cuantificada de la señal, ¿no? Entonces, la salida del cuantificador es la señal realmente cuantificada de error, ¿no? Que se codifica para producir la señal de salida de PCM. Ahora, el receptor consiste en un decodificador para reconstruir la señal cuantificada de RAW, ¿no? Entonces, la versión cuantificada de la señal original de entrada se reconstruye a partir de la salida del decodificador usando un filtro de predicción igual al del transmisor, ¿no? Ahora, para una señal muestreada, por ejemplo, de 8 kHz, el DPCM proporciona una reducción de 8 a 16 kilobits por segundo, es decir, de 1 a 2 bits por muestra, respecto al PCM, ¿no? Entonces se dice de que DPCM comprime ligeramente la señal PCM, reduciendo el flujo binario y por lo tanto el ancho de banda, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es, a ver, acá también, lo que es la modulación delta. Bueno, en la modulación delta, la señal de entrada se sobremuestrea a una frecuencia mucho mayor que la de Nyquist para aumentar deliberadamente la correlación entre muestras adyacentes de la señal. Entonces, esto se hace para permitir digamos, una característica simple de cuantificación en la reconstrucción de la señal, ¿no? Ahora, en su forma básica, la modulación delta proporciona pues una aproximación en escalera, ahí como se puede ver en la figura, de la versión sobremuestreada de la señal, ¿no? Entonces, la diferencia entre la entrada y la aproximación se codifica únicamente a dos niveles. Que sería pues más o menos delta, ¿no? El delta que está aquí, que es la altura de los escalones, ¿no? Que corresponden pues a las diferencias positivas o negativas, según se indica ahí en la figura, ¿no? El modulador delta incluye, digamos, un comparador, un cuantificador y un acumulador interconectados en forma similar
digamos, como se muestra en la figura anterior, así como ¿no? Donde se hablaba del DPCM, ¿no? Entonces, la diferencia en este caso es que el cuantificador es solo de un bit. Uno si la señal es dependiente positiva y cero si es negativa, ¿no? Y esto se ve aquí en esta figura, ¿no? Negativo y positivo. Además, el bloque designado como filtro de predicción en DPCM, en el caso de modulación delta, viene a ser un circuito de retardo unitario, es decir, un retardo de duración igual a un periodo de muestreo, en este caso T sub S, ¿no? Como está indicado acá en la figura. Ahora, el comparador calcula la diferencia entre sus dos señales de entrada y el cuantificador es un limitador, digamos, rígido, ¿no? Pero que tiene una relación de entrada-salida que es una versión, digamos, escalada de la función signum, ¿no? Entonces, la salida del codificador se aplica pues a un acumulador que entrega una señal de salida en forma de escalera, ¿no? Entonces, también se cometen errores. Esta figura nos muestra los errores de cuantificación y modulación delta. Ahora, ahí, por ejemplo, ocurren dos tipos de errores de cuantificación. Tenemos la distorsión por sobrecarga dependiente y el ruido granular, ¿no? El primer caso ocurre cuando los niveles de la aproximación en escalera no pueden seguir las variaciones rápidas de la señal de entrada, cuando la pendiente de esta pues es grande, ¿no? Por otro lado, el ruido granular ocurre cuando el tamaño del escalón, en este caso el delta, es muy grande, en tanto que la pendiente de la señal es pequeña. Es decir, que la señal de entrada varía poco. Ahora, debido a esto, pues es necesario tener, por una parte, escalones grandes para acomodar, digamos, un rango dinámico grande de la señal de entrada, y por otro lado, escalones pequeños para una representación, digamos, más específica de las señales que tienen bajo nivel, ¿no? Para mejorar la resolución, básicamente, ¿no? Entonces, esto hace, pues, necesario un modulador adaptativo, en el sentido de que el tamaño del escalón pueda variarse de acuerdo al nivel de la señal de entrada, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, acá los códigos de línea. Los códigos de línea. Bueno, antes de entrar a esta parte, ¿alguna pregunta, duda, jóvenes? Jóvenes, ¿seguro? ¿No hay nada? Muy bien. En cuanto a los códigos de línea, eh, hasta ahora, pues, se ha supuesto que las señales PCM transmitidas estaban codificadas, pues, en binario natural, ¿no? Con o sin retorno a cero. Mientras algunos sistemas pueden transmitir directamente en binario natural, otros convierten las secuencias binarias originales en nuevas secuencias binarias, ¿no? Denominadas códigos de línea. Todas estas formas tienen algunas ventajas en términos de facilidad de procesamiento y sincronización, así también como requerimiento de ancho de banda y otros factores. En general,
Los códigos de línea se cumple con las siguientes condiciones. Primero, que la amplitud de la componente continua sea lo más pequeña posible. Es decir, que la componente continua, además de requerir potencia adicional, produce pues derivas en la línea de base de la señal, ¿no? Segundo, que las señales de temporización puedan ser fácilmente extraídas de la señal recibida. La señal codificada debe poseer muchas transiciones o cruces por cero, aunque la señal original pues contenga largas secuencias de unos o ceros, ¿no? Después tercero, que el contenido espectral sea lo más adecuado según las características del medio de transmisión, ¿no? Es decir, que el espectro deberá estar contenido dentro de una banda restringida. Es decir, que deberá ser cero en los bordes de la banda y máximo en el centro de la misma, ¿no? Cuarto, que la señal codificada pueda ser decodificada para permitir la recuperación de la señal original, ¿no? Bueno, para ello, pues el código de línea debe satisfacer la condición del prefijo, es decir, que ninguna palabra del alfabeto utilizado debe ser la primera parte de otra palabra, ¿no? También es deseable que la descodificación pueda realizarse de forma inmediata luego de recibida la secuencia. Después, quinto, que el código debe ser eficiente para aprovechar al máximo la capacidad del canal y ser inmune a las interferencias, ¿no? Y ruido, lo cual pues produce una elevada tasa de errores, ¿no? Bueno, y sexto, eh, además de los factores que se han mencionado, hay que tener en cuenta también el aspecto económico, ¿no? Entonces es necesario que el código sea fácil de generar y detectar a fin de reducir la complejidad y costo del sistema. Muy bien, entonces en la figura tenemos los códigos de línea, por lo menos los más conocidos y principales. Tenemos como referencia pues la secuencia binaria que está en la parte superior y los códigos que pueden ser unipolar NRZ sin retorno cero, también unipolar RZ o con retorno cero. Después tenemos bipolar NRZ, el AMI RZ, o sea, con retorno cero, el Manchester y el HDB3 con retorno cero, ¿no? Y las formas que adoptaría cada uno de ellos en función de la secuencia binaria de la parte superior. Si es cero, si es uno, ¿no? Bien, eh, acá tenemos las jerarquías europeas, norteamericanas y japonesas de la transmisión de datos, ¿no? Bueno, una jerarquía digital, llamada también jerarquía PCM, pues es una secuencia ordenada de velocidad de información que constituye cada una pues un nivel jerárquico dado, ¿no? Entonces los equipos jerárquicos de múltiples combinan un número definido de señales digitales
Entonces, en estas figuras se muestran pues las tres principales jerarquías vigentes y que han sido pues aprobadas y avaladas por el UITT, que es el sector de normalización de la OIT, ¿no? Entonces, estas jerarquías se utilizan básicamente para transmisión de datos y, y también dentro de lo que son transmisión de datos tenemos pues voz, imágenes, ¿no? Cuando están las jerarquías, están las velocidades. En el caso de la europea, que es la que usamos nosotros, cómo se forman digamos, los tributarios, perdón, los E, ¿no? Los E1, E2, E3, E4 y sus correspondientes tributarios. Bueno, para formar un E1 se requiere pues 30 canales de voz. Aquí es 30, que se han equivocado, ¿no? No es 3, aquí es 30. Entonces, para formar un E2 se requiere 4 tributarios de E1 y se cuadruplica